Cuando Dios lo decide, Él puede hablar y actuar de formas increíbles. Cuando Dios lo decide, puede crear el universo en 6 días. Cuando Dios lo decide, Él puede inundar el mundo entero en 40 días. Cuando Dios lo decide, Él puede enviar una lluvia de fuego y azufre y consumir a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios lo decide, Él puede dividir el mar y hacer pasar a un pueblo por ahí, y el ejército que los venía persiguiendo ser ahogados en ese mismo mar que Dios vuelve a cerrar. Cuando Dios lo decide, Él puede escribir su ley con su dedo sobre una piedra. Cuando Dios lo decide, puede alimentar a un pueblo entero por 40 años en el desierto. Cuando Dios lo decide, puede sacar agua de una roca. Cuando Dios lo decide, puede hacer que los muros de Jericó caigan al suelo. Dios puede hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes, cosas poderosas, pero también Dios, cuando Él lo decide, puede comenzar con cosas pequeñas, con historias pequeñas, con personas pequeñas, con personas comunes, con personas ordinarias. El preámbulo de la gran historia de la salvación, el preámbulo de la llegada del Mesías, llega con una anunciación a una pequeña familia de 2 personas, conformada por el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer
es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Este es el marco que encuadra la gran historia de la salvación que se registró en el Evangelio de Lucas. Lucas fue compañero de viaje del apóstol Pablo. Lucas fue de profesión médico e historiador por inspiración divina, atento, cuidadoso y exigente. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando lees el Evangelio de Lucas, en el primer versículo dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En ese tiempo quizás ya había gente que estaba escribiendo la historia de lo que había pasado, pero Lucas decía como que no me llena el ojo, así que me pareció también a mí, dice Lucas, recapitular todo desde su origen, desde el principio, y ordenarlas para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quiere contarnos los hechos relevantes que tuvieron lugar en el desarrollo de la historia de la salvación, y comienza de esta manera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Así comienza. Zacarías era un sacerdote de a pie, no era famoso. En aquel entonces había aproximadamente cerca o quizás más de 18,000 sacerdotes, todos descendientes de la línea de Aarón, el sumo sacerdote en el tiempo del Éxodo. Había tantos sacerdotes que tenían que organizarlos en 24 órdenes. Y solo se les permitía servir en el santuario, en el templo, 2 veces al año. 2 veces al año. En 2 semanas, no consecutivas. Es decir, si tú fueras un sacerdote, te tocaba una semana, te regresabas a tu casa, y en algún momento de ese año volvías a ser llamado para volver a servir. Se turnaban para poder servir porque eran demasiados. Por eso Lucas dice: hubo en los días de Herodes un sacerdote, uno de esos 18,000 que había. El sacerdote Zacarías estaba casado con Elizabeth. Elizabeth también descendía de una línea sacerdotal, porque era hija también de un sacerdote, y se le había puesto el nombre de Elizabeth precisamente porque la esposa de Aarón, el primer sumo sacerdote, su esposa se llamaba Elizabeth. Así que Zacarías estaba casado con una mujer
que provenía también de un trasfondo de sacerdotes y compartían una herencia riquísima dentro del judaísmo. Pero en el sentido más amplio, en el sentido más general, ellos dos eran solamente gente común, entre 18,000 gentes, imagínate. Lo único que los hacía diferentes eran esas 2 semanas en las cuales Zacarías servía. El resto del tiempo vivían allá en su villa, en su colonia, ayudaban a la gente, aconsejaban a la gente, enseñaban las escrituras. La gran historia que Lucas registra comienza con esta gente que era ordinaria, que era común. Pero esto no es algo inusual para Dios. Precisamente, Dios es lo que utiliza a menudo, gente ordinaria. Miremos a Abraham, un hombre de edad avanzada. Él y su mujer no tenían hijos, eran nómadas. Dios lo eligió y lo convirtió en padre de la nación judía, por medio de cual nos llegaría el profeta, nos llegaría el Mesías, el Salvador del mundo. Después de esto tenemos a Isaac, Jacob y José. Sus vidas estaban formadas de cosas simples, de luchas comunes, de conflictos familiares. Vivían en un mundo pecaminoso y así fue como la historia de la salvación se desarrolló también a través de sus vidas. Vemos a Moisés, impulsivo, impaciente, tartamudo, falta de confianza en sí mismo, desobediente. Sin embargo, él tuvo el privilegio de recibir la ley divina. Vemos a David, pastor de ovejas, poeta, cantor, escritor de canciones. Se convirtió en un gran soldado y en un gran rey. Pero también fue un asesino y un adúltero. Tenemos a los profetas, hombres también comunes, hombres que se dedicaban al campo, a la agricultura, a la ganadería. Fueron usados por Dios para proclamar su palabra. Llegamos con los apóstoles, hombres comunes también, pescadores. Entre ellos andaba un recolector de impuestos que en ese tiempo era de lo más despreciable que pudiera haber. Indecisos, con motivaciones equivocadas, se iban preguntando. Jesús les había anunciado su muerte y después de eso en el camino se iban preguntando quién de nosotros iba a ser el más grande. Venían de la región de Galilea, que Galilea era considerada el lugar de la gente inadecuada. Y al mismo tiempo, ellos, los apóstoles, fueron la fuerza poderosa que Dios usó para esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y partiendo desde ellos, el evangelio alcanzó al mundo entero, conocido en ese entonces, y llegó y llegando hasta nuestros tiempos, hasta nosotros. Mira el pasado. Dios fue el Dios de personas comunes. Mira el presente. Dios sigue siendo el Dios de personas comunes, el Dios que decide también iniciar con cosas pequeñas, el Dios que hace girar las grandes puertas de sus gloriosos propósitos a través de pequeñas bisagras. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado
escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Levanten las manos todos los sabios, poderosos y nobles. Levanten la mano todos los necios, todos los débiles, todos los viles, todos los menospreciados, todos aquellos que son considerados como nada. ¿Dónde está la mayoría? Dice el apóstol, miren bien su vocación, que no son muchos, sabios, poderosos y nobles. Si tú ves la Biblia, vas a encontrar muy poquitos, muy pocos sabios, poderosos y nobles. Pero el grueso son gente necia, gente débil, gente vil, gente que se le menospreció, que se le trató con desprecio, que se le intentó ridiculizar. Gente que era considerada como nada. Y así decidió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, para que nadie se pare el cuello delante de su presencia, para estar todos parejos. De este modo, con gente común, es como Lucas comienza la historia de la llegada del Mesías. Una pareja con capacidades limitadas. Dice Lucas, eran de edad avanzada. Por eso Dios es Dios, porque ninguna de tus limitaciones puede limitarlo a Él. Cuando Lucas comienza a narrar la historia de Zacarías y Elizabeth, han pasado cerca de 500 años desde aquella última visita de un ángel que fue durante el tiempo de Daniel en el horno de fuego. Y han pasado cerca de 400 años de la última vez que Dios habló por medio de un profeta. Dios no ha actuado, Dios no ha hablado, Dios no ha enviado un ángel en siglos. El cielo ha estado en silencio por mucho tiempo, pero ese silencio se acaba. Versículo 11. Un ángel del Señor aparece. No solo apareció ese ángel, sino que en el versículo 13 dice que el ángel habló. Aquí tenemos que el silencio en el cielo se acabó. Un ángel aparece, lo cual no ha sucedido en los últimos 500 años. Y Dios habla, lo cual tampoco ha sucedido en los últimos 400 años. Esta es la plataforma de despegue que rodea la llegada de Jesús. Zacarías servía 2 semanas al año. Este era su tiempo. Él se encontraba en Jerusalén cumpliendo con sus deberes. Había sido escogido entre muchos para realizar una tarea muy especial, que era entrar al lugar santo, dentro del templo, y llegar hasta donde estaba el altar del incienso. Esto se hacía 2 veces al día. Entraban en la mañana a ofrecer incienso y entraban por la tarde. Y hacer esto era un privilegio muy grande. Era algo muy grande que tú fueras elegido, considerado que había muchos sacerdotes que nunca en su vida les tocaba entrar, porque eran más de 18,000. Solo eran elegidos una vez en su vida para hacer esto, quizás entrar al lugar santo y tener el privilegio de colocar el incienso. Porque como ves, esto era lo más cerca que un sacerdote podía estar
delante de la presencia de Dios, porque inmediatamente después del altar del incienso estaba un velo, y detrás de ese velo estaba el arca del pacto, el lugar santísimo. Así que si tú fueras un sacerdote y llegabas al altar del incienso, estabas a un paso del lugar santísimo. Era lo más cerca que tú podías estar, y no estarías ahí por mucho tiempo. Tenía un tazón lleno de carbones encendidos, vertía esos carbones en ese altar y después colocaba el incienso. Al momento se generaba una nube que se elevaba, que llenaba todo ese lugar, simbolizando las oraciones de la gente. Él se encontraba haciendo esto adentro, y la gente afuera estaba precisamente orando a la hora del incienso, como dice el versículo 10. Era una visita muy corta, no le tomaría mucho tiempo mientras él se encontraba haciendo eso, pero en ese momento un ángel del Señor se le apareció. Aquí sucedió algo que no había pasado en mucho tiempo. Un ángel apareció. Esto, Lucas quiere que lo sepas, que esto fue real, que estaba parado a la derecha del altar del incienso. El que estuviera parado a la derecha no tiene ningún mensaje místico, no hay ningún misterio. Solamente quiere Lucas que sepas que esto en realidad sucedió, que el ángel estaba en un lugar en donde podía ser identificado. El ángel vino y se paró a la derecha de ese altar del incienso. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. No fue un simple sustillo. Yo creo que fue el susto de su vida. Zacarías se agitó, Zacarías se turbó. Es como si el miedo que estuviera quizás disperso, lo concentras en un solo lugar y lo dejas caer sobre los hombros de Zacarías, metiéndolo en un estado de terror. Se turbó al ver ese ángel y le sobrecogió temor. Estaba completamente atemorizado. Esto no había sucedido en los últimos 500 años. Pero ahí estaba el ángel. Y el ángel habla y le dice lo más impensable: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Zacarías y Elizabeth habían estado orando por un hijo durante años, y es probable que en ese momento ellos quizás ya habrían dejado de orar porque ya eran ancianos. ¿Para qué oras ya cuando tienes arriba de 60 años por un hijo? Pero el ángel le dice: tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo que llamarás por nombre Juan. Y Juan quiere decir Dios da gracia, o puede significar favor de Dios. Este sería el primer milagro que se registra en la historia del desarrollo de la redención de Dios desde el horno de fuego hace ya 500 años. Imagínate. Tú lees el libro de Daniel, eso fue hace 500 años en la línea histórica, y de ahí cuéntale 500 años, no hay nada, hasta ese momento en que el ángel viene y le dice esto.
El ángel apareció para anunciar un milagro. Dios estaba ya interviniendo. Le dice en el versículo 14, tendrás gozo y alegría. Esto es seguro. Su desgracia desaparecería y ellos serían una pareja feliz. Pero no solamente eso, le dice el ángel, no solamente ustedes dos se van a alegrar, sino que también dice, los vecinos, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido con ella su misericordia, también se regocijaron con ella. Versículo 58. Así que te regocijarás tú, Zacarías, y tú, Elizabeth, y también tus vecinos y parientes. Pero hay algo más todavía. También el mundo se regocijará, porque dice el versículo 15 y 16, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esta es la razón por la que muchos se iban a regocijar, porque por medio del ministerio de Juan el Bautista, los hijos de Israel regresarían, volverían los ojos a Dios. Pero eso no es todo. No solamente ustedes dos, Zacarías, no solamente tus vecinos, no solamente el pueblo de Israel, todavía falta algo más. Él, el hijo que van a tener, va a ser el predecesor del Mesías. Versículo 17. E irá delante de él. Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y para hacer volver los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan le abriría la puerta a Jesucristo. ¿Acaso no podía Jesucristo abrir la puerta él solo y entrar? Pero Dios decide hacer partícipe al hombre en sus gloriosos propósitos. Y Dios le dice a Juan, tú, Juan, te vas a parar, vas a abrir la puerta para que entre el Salvador. El hijo que Zacarías y Elizabeth van a tener va a ser extraordinario. Tan extraordinario que él tendrá el más grande privilegio que nunca antes ha tenido un hombre sobre la faz de la tierra. Él tendrá el privilegio que nunca antes alguien pudo haberse imaginado, el privilegio que nunca antes nadie pudo haber esperado, un privilegio que nadie antes ha experimentado. Él tendrá el privilegio de ser la primera persona que identifica al Mesías. Nadie había mirado y decir lo que Juan dijo. Cuando Jesús se acerca al río, ahí estaba Juan. Juan voltea y lo mira y dice: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué gran privilegio! Los profetas hablaron acerca del Mesías, pero ninguno de ellos pudo señalarlo, pudo verlo. Y permíteme recordarnos que nosotros también tenemos este privilegio. Pero la respuesta de Zacarías fue como aquel que duda, aquel que no confía. Versículo 18. De todas las cosas que se pudieron haber dicho, lo que dijo Zacarías fue: ¿en qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, esto es ridículo. ¿Qué te hace pensar que creeré esto que me dices? ¿Sabes? Él pudo haber dicho algo más. Pudo haber dicho: estoy sorprendido, señor ángel. ¿Puedes, cuando regreses, darle las gracias a Dios porque escuchó mi oración? Pero no. En lugar de esto, él estaba dudando, como aquel que no confía. ¿En qué conoceré esto? Soy viejo, ella es vieja, esto no puede ser posible, no ha habido milagros. En primer lugar, los ángeles no se aparecen. Hace 500 años que un ángel no se aparece. En segundo lugar, Dios ya no habla. Eso sucedió hace 400 años. Y en tercer lugar, lo que me dices necesita un milagro, pero los milagros ya no ocurren. Zacarías él ya sabía que había pasado su tiempo para tener un hijo. Pero aún y cuando su esposa estuviera en la edad de poder tener un hijo, Lucas registra y dice que ella era estéril. Lo más sorprendente es que él había estado orando todo este tiempo, por no decir toda su vida, por un hijo. Y ahora, cuando Dios le envía a un ángel para anunciarle que va a tener un hijo, para decirle que su oración ha sido respondida, él no lo cree. Esto se parece a Hechos capítulo 12. ¿Recuerdan lo que pasó ahí? La iglesia se reúne para orar porque a Pedro lo tienen en la prisión. La iglesia está orando diciendo: Señor, libera a Pedro, Señor, saca a Pedro, Señor, abre la puerta, Señor, bendice a Pedro allá. No sé cómo estuvieron orando, pero para que Pedro saliera de esa cárcel, de esa prisión. Entonces el Señor libera a Pedro, y Pedro lo que hace, va inmediatamente al lugar donde la gente estaba orando por él, toca la puerta y, como siempre, mandan a un niño a abrir la puerta. Dice la Biblia que mandan a una niña, y ahí va la niña, le abre la puerta, ve a Pedro, y en lugar de sorprendida de ver a Pedro, ¡pum!, cierra la puerta y va, deja a Pedro en la calle y va y regresa a donde estaban orando por Pedro para que fuera liberado, y le dicen: oiga, allá está Pedro afuera. ¿Y qué le dicen? No puede ser. Sexy para allá, niña, sé chismosa. Déjame seguir orando. Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Pero Pedro ya estaba afuera. Pedro ya estaba ahí tocándole la puerta. No es exactamente una fe muy grande, ¿verdad? Regresemos con Zacarías. Él había orado por un hijo por muchos años. Dios le da una respuesta. Y ahora que Dios responde, ahora no lo cree. Con toda duda y con falta de confianza en lo que le está diciendo el ángel, Zacarías pregunta: ¿cómo sabré que esto es verdad? Muchos hombres en la Biblia también preguntaron. Abraham, cuando Dios le está diciendo: te voy a bendecir, vas a ser grande. Cuando Gedeón estaba ahí apurado, escondiendo
la cosecha. Cuando Ezequías estaba a punto de morir y Dios le envía al profeta y le dice: vas a sanar. ¿Cómo va a ser esto? Todos ellos pidieron a Dios explicaciones cuando lo que se les dijo era muy difícil de creer, pero ninguno de ellos fue tan incrédulo como Zacarías. Zacarías era justo, era irreprensible, pero simplemente él no podía creer lo que se le estaba diciendo. Zacarías pedía una evidencia más fuerte. No era suficiente el mensaje que el ángel enviado por Dios le había dado. Ahora les pregunto, ¿hay una evidencia más fuerte que la misma palabra de Dios? Dios necesita, aparte de su palabra, hacer algo más para que podamos creerle. No basta la palabra de Dios. Dios no es digno de confianza. Dios no es fiel a sus promesas. Dios no tiene el control del universo en sus manos. Dios no es soberano. ¿Necesita algo más para poder ser confiable? El apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, esto, hablando precisamente de qué es lo que puede ser, si hay algo más seguro que la palabra de Dios. Pedro dice esto: porque no hemos dado, dice Pedro, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, leyendas, mitos, cuentos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Sino que, como habiendo, dice Pedro, visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice Pedro: yo no les vengo aquí a contar cuentos. A mí no me contaron ningún cuento. Yo vi con mis propios ojos su majestad. Y sigue escribiendo: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, cuando Jesús se los llevó y se transfiguró y aparecieron Elías, Moisés y comenzaron a platicar. Ahí estaba Pedro. Yo lo vi y yo lo escuché. Eso es seguro. Pero, dice Pedro, pongan atención, versículo 19. Tenemos también
ya está hablando de otra cosa. Y a Pedro se hace a un lado y dice: tenemos también, aparte de lo que yo les estoy diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. No que lo que Pedro estaba diciendo no fuera seguro, es seguro, porque dice Pedro: yo vi y yo escuché. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, dice Pedro: entiendan, tienen que saber, tienen que reconocer, tienen que tener conocimiento de esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo más seguro. La palabra de Dios es lo más seguro, más que lo que yo he vivido, más lo que yo he experimentado, más allá de lo que yo me creo ser capaz, más allá de mis recursos, más allá de mis sentimientos. Lo más seguro que tenemos es lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo más seguro que tenemos en nuestra vida. La misma palabra de Dios. Pero Zacarías estaba diciendo: échame otra cosa, dame algo más. Por eso le pasó lo que le pasó. Pero eso lo veremos el siguiente domingo. Vamos a continuar con esto. Pero hasta aquí quiero detenerme. Lo más seguro que puedas poseer y tener es lo que ha salido de la boca de Dios. Y aquí está escrito. Póngase de pie, por favor. Tu palabra, Señor, es lo más seguro. Quizás yo creer, pero a la hora de la verdad, cuando me veo contra lo que tú dices que es posible, me quedo corto. Ayúdanos, Señor, a remover a limpiar a purificar, Señor,
a hacer crecer mi fe. Para creerte a la primera. Para no dudar de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué no hablas con Dios un par de minutos? Y que su palabra haga lo que tenga que hacer con nosotros. Que su palabra haga lo que tenga que hacer con nosotros. Gracias, Señor. Le invito a que levante sus manos para poder despedirnos. Efesios 6:23 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los guarde, Dios los siga bendiciendo. Nos vemos próximo domingo.